Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien les acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada, ISO 18788-2015. Con la temática titulada Sesión 1, Introducción a la norma ISO 18788-2015, Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es administrador policial de la Escuela General Santander, con magíster en gestión de la calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial y en seguridad pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, oficial en el grado de teniente coronel de la Reserva Activa. Implementó el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Policía Nacional de Colombia con énfasis en la mitigación de riesgo público, riesgo biológico y seguridad vial. Participó en la elaboración de los planes estratégicos de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Doctor Carlos, muy buenos días y bienvenido. Angélica, muy buenos días y a todas las personas que nos están acompañando con este webinar. Para mí realmente un honor y quiero hoy mostrarles lo que vamos a estar trabajando en esas 10 sesiones que vamos a tener en el transcurso del año. Vamos a conocer realmente el impacto y la importancia de la norma 18788. Entonces vamos a tener la oportunidad de desglosar y conocer cómo podemos realmente aprender un poco más de seguridad. Entonces, evaluémonos. Angélica, entonces, por favor, comencemos con nuestra evaluación y tanto sabemos un poquitico sobre estos temas. Sí, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, doctor. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces, vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Cuál es el propósito principal de la NTC 18788 en el sector de la vigilancia privada? A. Cumplir con regulaciones locales. B. Promover la prevención de riesgo. C. Establecer operaciones militares. D. Desarrollar estrategias publicitarias. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, cumplir con regulaciones locales 9%, B, promover la prevención del riesgo 69%, C, establecer operaciones militares 13%, D, desarrollar estrategias publicitarias 9%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuáles son 2 referencias normativas que influyen en la NTC 18788? A, de derechos civiles y políticos. B, el Código Penal y la Constitución. C, el Montreux Document y el Código Internacional de Conducta. D, derechos humanos y obligaciones tributarias. Bueno, mientras nuestros asistentes seleccionan la respuesta que consideran correcta, los invitamos a visitar www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa y de todas las acciones educativas que hemos realizado en las presentaciones. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, derechos civiles y políticos 30%, C, el Código Penal y la Constitución 27%, C, el Montreux Document y Código Internacional de Conducta 16%, D, derechos humanos y obligaciones tributarias 27%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuál es el propósito de la capacitación en la NTC 18788? A, mejorar la imagen de la empresa. B, cumplir con trámites burocráticos. C, prevenir riesgos y promover conductas éticas. D, aumentar la rotación de empleados. Bueno, vamos con el resultado de esta tercera y última pregunta.
Dice, A, mejorar la imagen de la empresa 7%, B, cumplir con trámites burocráticos 4%, C, prevenir riesgos y promover conductas éticas 85% y D, aumentar la rotación de empleados 4%. Muchas gracias a nuestros asistentes por sus respuestas y ahora sí entonces, doctor, demos inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Angélica, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar con esta frase. La seguridad es un viaje, no un destino. Es decir, nosotros no solamente, es de Bruce Schneier, y ¿qué quiero darles a entender con esta frase? La seguridad debe ser permanentemente en nuestras vidas. Debe ser en todo momento, en toda situación, en el marco de lo laboral, en el marco de las vacaciones, en el marco familiar. Siempre la prevención, la seguridad debe ser primero. Y con eso quiero iniciar nuestra capacitación. ¿Cuál es nuestra tabla de contenido? Primero, que es un sistema de gestión, para poder entender que el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada es un sistema. Entonces vamos a entender en qué consiste. La estructura de la norma, algunos conceptos fundamentales, en el número 3, en el punto 4, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Vamos a mirar cuáles son sus diferencias. Vamos a ver el punto número 5, el documento de Montreux. El punto número 6, el ICOC, Código Internacional de Conducta de Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. Y el número 7, la Guía de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Ok? El objetivo general, capacitar la implementación efectiva de la norma técnica colombiana, NTC, norma técnica colombiana 18788 del 2015. Quiero darles acá un ticito frente a eso. La norma sale en su versión de inglés en el 2015, pero se traduce al español en el 2018. Entonces, el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada relativamente es una norma muy nueva, que aún falta mucho para que realmente sea apropiada y se fortalezca en las empresas de seguridad. Para fortalecer la gestión de la innovación, mejorar la eficiencia y la seguridad en las operaciones de vigilancia y seguridad privada. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Construir el desarrollo de competencias humanas y empresariales. Esta norma habla mucho sobre ese tema de liderazgo y cuáles deben ser esas calidades del personal de guardia de seguridad. Promover la cultura del autocuidado. Vamos a mirar lo que es peligro, lo que es riesgo y cómo realmente se tiene que eso verse inmerso en la operación. Profundizar en los aspectos relevantes de derechos humanos en el ámbito de la vigilancia privada. ¿Ok? Sistema de gestión. Entonces, vamos a ver qué es un sistema de gestión. Entonces, para poder entender en el marco de lo que son las normas colombianas y lo que son las ISO, realmente los sistemas, entonces, primero miremos qué es el concepto del sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí. ¿Y qué es gestión? Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados y el sistema es la forma de nosotros gestionar y dirigir ese sistema. Entonces, cuando unificamos los dos conceptos, conjunto de elementos de una organización interrelacionados, interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos y para lograr esto que son los objetivos en general del sistema. Para entenderlo un poco y ya yéndonos no tanto a la definición, acá tenemos este holograma. Este holograma lo que busca es qué es un sistema de gestión integral. Si miramos, su base habla de la gestión del talento humano. Entonces, ¿qué es lo más importante de un sistema? Es su personal. Ese personal, ese talento humano, debe manejar procesos y procedimientos. Entonces, ese personal que tiene unas competencias debe manejar unos procesos y unos procedimientos, los cuales tienen que estar diseñados en esa proyección de futuro que le llamamos direccionamiento estratégico. Cuando los tres grandes componentes del sistema interactúan uno con otro, generan creación de valor. Entonces tenemos personal con competencias que desarrolla procesos y procedimientos orientados hacia ese futuro deseado. Y cuando hablamos de ese futuro deseado, hablamos inclusive hasta de perspectiva, hacia dónde la organización quiere proyectarse, hacia dónde mi empresa de seguridad, cómo va a crecer, cuáles van a ser los nichos de mercado que mi empresa de seguridad quiere, lógicamente, comenzar a prestar servicios. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de direccionamiento, hablamos de supervivencia. Entonces, siempre es muy importante el direccionamiento estratégico, hablamos de la estrategia, cómo logramos crecer, cómo sostenemos lo que tenemos hoy en día,
Y lo que sostenemos hoy en día, tenemos unos procesos, unos procedimientos, y tenemos un personal que está desarrollando esos procesos y procedimientos. Ese es el gran concepto de un sistema de gestión. Pero cuando ya miramos que tenemos una cantidad de normas, y hablamos de un sistema integrado, un HCEQ, ¿y qué es HCEQ? Por ejemplo, health, que significa salud, es la primera palabra de HCEQ. Safety, seguridad. Environment, ambiente, y quality, calidad. Entonces hablamos de las normas que conocemos de forma transversal. Hablamos de la ISO 9001, que es calidad, 14001, que es ambiental, la ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo, y hablamos de esta norma, la 18788, que es en el énfasis en safety, seguridad. Entonces, es conjunto formado por estructuras de la organización, la responsabilidad de los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de sistemas. Puedo volverme un poco porque quiero que esto les quede muy claro. Entonces, hablamos de un sistema de gestión integral, pero el tema HCQ, los diferentes ISO entran en la gerencia de procesos. Entonces, fácilmente, podemos que las ISO tienen una gran ventaja. Las ISO se pueden articular fácilmente por su estructura de alto nivel. Entonces, basado en un conjunto de normas ISO que especifican los lineamientos que pueden ser empleados en las empresas para garantizar que los procesos, los productos y servicios cumplan con estándares normativos. Y eso es lo que nos permite en un momento dado que las normas ISO nos permitan mejorar los procesos y procedimientos que desarrollamos en la empresa y que son fácilmente fácilmente se articulan. ¿Cuáles son los principios del sistema de gestión integral? Que tiene un enfoque sistémico, que tiene orientación a los grupos sociales objetivo. Entonces, no solamente mirar al cliente que le estamos ofreciendo el servicio, sino que hay que mirar las comunidades que están alrededor de donde prestamos el servicio. ¿Cuáles son esas necesidades y esas expectativas? Y nosotros no podemos desconocer los grupos sociales objetivo. Y es más, eso lo vamos a ver un poco en el capítulo 4 de contexto de esta norma. El liderazgo, que es el capítulo número 6 de la norma de esa ISO 18788. La participación, como desde el mismo personal, como desde los mismos desde el mismo personal de la vigilancia y seguridad privada deben participar en la estructuración y organización para el cumplimiento de esta norma. Enfoque basado en procesos. Los procesos deben estar muy claros en la empresa y los procesos realmente deben ser tan claros, apropiados, entendidos, capacitados y entrenados para que nuestro personal cumpla perfectamente y específicamente con esta norma que habla de derechos humanos. La mejora continua, capítulo 10. Gestión basada en datos y hechos. Vamos a mirarlo en el capítulo 9, que habla todo lo que tenemos que aplicar para que los diferentes procesos y procedimientos se cumplan y se cumplan de forma satisfactoria. Y cuando hablamos de gestión basada en datos y hechos, lo que no se mide, lo que no se logra alimentar de las diferentes situaciones que nos presenten, no lo vamos a poder mejorar. Entonces, muy importante este principio de datos y hechos. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y servicios. No podemos pensar que nosotros prestamos un servicio y que no tenemos otro tipo de personas que nos proveen servicios para nosotros entregar un producto terminado. Entonces, eso tiene que ser igualmente beneficioso de forma, digámoslo, bidireccional. Ellos me cumplen y yo le cumplo. Coordinación, cooperación y articulación. Y lo vamos a mirar que con autoridades, con entidades, hay que tener este tipo de perfecta coordinación y articulación. Y transparencia. Es un tema que está un poco trillado, pero qué importante lograr que todas nuestras actuaciones y más, el personal de la vigilancia y seguridad privada, sea transparente con todo su actuar. Entonces, la estructura de norma. Miramos que está en el ciclo PHBA, el ciclo de planear, hacer, verificar y ajustar. Y quiero dejarles que el enfoque sistémico de la gestión aplicada en el marco de estas 4 palabras, planificar, hacer, verificar, actuar, tienen que estar todos nuestros procesos. Y la norma generalmente está coordinada y ajustada para que se cumpla de esa forma. Si miramos el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 7 son del planificar. El numeral generalmente 8, que es operación, ya está en el hacer.
el verificar es el capítulo 9 y el actuar está en el numeral 10, que es la mejora continua. Entonces, el concepto del PHBA es un proceso utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua y permanente de nuestros procesos. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de los elementos individuales como planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ok? Todas las normas ISO, pues que son tan fácilmente apropiables y son transversales. La mayoría de ISOs tienen esta estructura que ustedes están viendo. Tienen un tema de una introducción, tienen un alcance hasta donde llega esta norma, tiene unas referencias normativas y tiene esas referencias normativas, por ejemplo, acá lo vamos a ver, que es el ICOP, es el Montreux, son derechos humanos, derecho internacional humanitario, tiene unos términos y unas definiciones, y ya comienza con el desglose formal de la norma. Entonces, tiene un contexto de organización, que muchas veces tenemos que aplicar una matriz, una DOFA, para poder mirar el contexto de qué quieren, cuáles son las necesidades de ese cliente y cuáles son sus expectativas. Una cosa es cumplir con la necesidad y otra cosa es poder lograr suplir de forma satisfactoria esa expectativa. El liderazgo tiene que tener la alta dirección para cumplir con ese plan estratégico, con esa proyección de dónde nos queremos encaminar y seguir creciendo. La planificación, tenemos procedimientos operativos normalizados para que la gente no se nos accidente. Entonces, qué importante es, por ejemplo, tenemos un procedimiento operativo normalizado, que eso lo hablamos en seguridad y salud en el trabajo un poco, pero tenemos los procedimientos que hay que hacer, por ejemplo, en seguridad física, frente a un tema de terrorismo, que es una situación antrópica, una emergencia, un desastre antrópico generado por el ser humano. ¿Qué hace nuestro personal en un tema, por ejemplo, con un incendio? El tema de apoyo, tenemos los recursos necesarios. Entonces, miren que toda esta parte hemos hablado hasta este punto de apoyo, lo que es planificación. Ya operación es el hacer de la norma, la evaluación del desempeño y la mejora. Entonces, si ustedes pueden verificar acá, la introducción, el alcance y las referencias normativas y términos y definiciones, realmente son los primeros 3 numerales de cualquier ISO. Ya a partir del capítulo 4 hablamos de contexto, liderazgo, capítulo o numeral número 5, planificación número 6, apoyo 7, operaciones 8, evaluación de desempeño 9 y mejora el número 10. Casi todas las ISO tienen esta estructura y pues que son tan fáciles de alimentar. Ya entrando en cintura, ¿qué es la ISO 18788? Es un estándar en el cual especifica los requisitos y proporciona orientación para las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad, brindando herramientas para la ejecución de funciones y tareas de seguridad eficaces, alineadas a las buenas prácticas de negocio y manejo de riesgos. Entonces, la gestión del riesgo, fundamental. ¿Qué se quiere demostrar con esta norma? 4 aspectos para que usted lo tenga muy en cuenta. Una capacidad adecuada para la gestión empresarial y del riesgo para satisfacer los requisitos profesionales de los clientes y otras partes interesadas. Segundo aspecto que se quiere demostrar, evaluación de la gestión del impacto de sus actividades en las comunidades locales. Por eso yo les decía en un principio, no solamente satisfacer las necesidades del cliente y sus expectativas, también tenemos que tener en cuenta en ese contexto, que esa es la próxima clase que vamos a tener, cuáles son esos stakeholders, cuáles son esas comunidades, que realmente tenemos que verificar sus necesidades. Tenemos que rendir cuentas ante la ley y el respeto por los derechos humanos, que la especificidad de esta norma son los derechos humanos. Y el cuarto aspecto, consistencia con los compromisos voluntarios a lo que se escribe la organización. No solamente es la normatividad establecida tanto en Colombia y la internacional. También a ratos, si queremos en un momento dado asumir algunos compromisos, tenemos que cumplirlos. Y esta norma nos obliga a ello. Las operaciones de seguridad privada brindan protección a un sector público, a privado y sin ánimo de lucro. En circunstancias, ¿y cuáles son esas especificidades que nos ayuda esta norma? En circunstancias donde la gobernabilidad puede ser débil o el Estado de Derecho, principio de legalidad, que están debilitadas debido a eventos como causados por la naturaleza o por el ser humano. Entonces podemos mirar, esta norma es internacional, hay que tenerlo en cuenta, y es la única norma internacional que habla sobre la vigilancia y la seguridad privada.
Entonces, es muy importante, por ejemplo, en países, y eso ocurre mucho con como países europeos o Estados Unidos, que tienen empresas militares de seguridad privada. Nosotros en Colombia no tenemos empresas militares de seguridad privada, tenemos departamentos de seguridad que son diferentes. Pero en muchos países, por ejemplo, con Estados Unidos, prestan servicios de empresas militares de seguridad privada y, por ejemplo, Emiratos Árabes. Toda la protección petrolera se presta a la seguridad con empresas militares de seguridad privada. Entonces, por eso es que esta norma es de índole internacional y trata de dar lineamientos para que no se vulneren derechos humanos. Los servicios que se prestan por parte de organizaciones que realizan operaciones de seguridad privada en apoyo a los esfuerzos comerciales, marítimos, mineros, industriales, son infinitos, de tipos humanitarios, que muchas veces por situaciones de desorden público en algunos países y que el país no tiene la capacidad con su fuerza pública, ejército o policía, entonces hay misiones humanitarias. Entonces contratan grupos militares que prestan esos servicios de seguridad privada para que no roben, no saqueen, no vayan también a generar afectación a la humanidad a esos grupos humanitarios o de tipo diplomáticos. Desarrollo y reconstrucción de infraestructura también. Entonces volaron todo el sistema de acueducto de un país. Entonces se necesita muchas veces el acompañamiento de estos grupos de seguridad privada para poder lograr, lógicamente, cumplir con el objetivo, que es, en el caso que le estoy dando, el ejemplo que le estoy dando, de restablecer la infraestructura del acueducto de ese pueblo, de esa ciudad. Entonces se hace necesario el acompañamiento de la seguridad privada, de esos grupos militares de seguridad privada. ¿Ok? Entonces, el otro gran énfasis de esto es la gestión del riesgo. Proceso exhaustivo y sistemático para gestionar previamente los riesgos que se asocian a sus operaciones. Creación de un proceso de gestión continuo, dinámico e interactivo para promover la cultura del respeto por los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales, al tiempo que brinda a los clientes un servicio que apoye su misión. Entonces vamos a mirar ya el énfasis de lo que es esta norma, que es los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Ok? Entonces comencemos con el tema de derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo? Los derechos humanos tienen como objetivo primordial el goce de las libertades y garantías individuales del ser humano, así como su bienestar y protección en general. Entonces, podemos ver que el ámbito de aplicación son exigibles en tiempos de paz, es decir, sus normas son plenamente operativas en circunstancias normales dentro de un esquema institucionalizado de poderes en el que el Estado de Derecho es la regla. Los derechos humanos son fundamentales para la dignidad y el bienestar de todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, establece estos derechos esenciales que deben proteger a nivel mundial. Son en total 30 artículos. Algunos de ellos son el derecho a la vida. Entonces, ¿dónde vemos nosotros el derecho a la vida de este documento que viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Asamblea General? ¿Dónde lo vemos? El artículo 11 de la Constitución de nuestro país de Colombia habla sobre el derecho a la vida. Entonces, mire cómo se vuelve transversal. El debido proceso y tratamiento igualitario ante la ley y un juicio justo. Entonces, por más que se tengan algunos aspectos y consideraciones en el marco de la vigilancia y seguridad privada, se tiene que entender muy bien, por ejemplo, el uso de la fuerza, el tema de las retenciones, cómo se realiza, y hay que tener en cuenta, lógicamente, la normatividad colombiana. Entonces, otro aspecto importante, la prohibición de la tortura, el tratamiento o el castigo cruel, inhumano o degradante, prohibición del genocidio y los crímenes contra la humanidad, prohibición de la esclavitud, el comercio de esclavos y el trabajo servil, prohibición de la discriminación. Entonces, si miramos, los derechos humanos es transversal a todos los países, pero en tiempos de paz, en tiempos normales. Ya cuando tenemos una situación de grupos armados ilegales, o por ejemplo, por darles un ejemplo, lo como está en este momento Israel y Palestina, entonces ya entra el derecho internacional humanitario y vienen los protocolos de Ginebra.
Entonces es muy importante apropiar que una cosa son los derechos humanos, otra cosa es el derecho internacional humanitario. El DIH se relaciona a la protección debida a las víctimas de los conflictos armados. Entonces, para los países como nuestro Estado colombiano, hemos tenido estructuras, GAO, grupos armados organizados. Entonces, y en algún momento estos grupos tienen alguna situación, por ejemplo, que están en una negociación de paz, como están haciendo con nuestro actual gobierno, pues tienen unas consideraciones especiales. Entonces, tanto de nuestra Fuerza Armada que es Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía Nacional, cuando tienen enfrentamientos con estas estructuras, o GAOR, grupos armados organizados, entonces generalmente tienen estas consideraciones frente al derecho internacional humanitario, que es humanizar la guerra, humanizar la guerra. Entonces, el ámbito de aplicación se aplica durante conflictos armados tanto de carácter interno como de carácter internacional. Es en esencia un derecho de excepción. A continuación se presentan algunas de las principales normas del derecho internacional humanitario. Entonces, distinción entre civiles y combatientes. Entonces, aspectos importantes. Las partes en conflicto deben diferenciar en todo momento entre la población civil y los combatientes. El objetivo es preservar la vida y los bienes civiles. Un aspecto importante frente a este tema es el personal de vigilancia y seguridad privada. Son civiles. En ningún momento ellos pueden ser vistos como una fuerza, como un ejército. Esa es una primera consideración que establece esta norma. Segundo, ¿qué otra estructura son civiles? La Policía Nacional. La policía es cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación. Entonces, tanto el personal de la vigilancia y la seguridad privada y la policía no son militares. Ojo con esa distinción que es muy importante. Protección de personas no participantes en las hostilidades. Prohibición de atacar a heridos y rendidos. Limitaciones en los métodos y medios de guerra. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay una normatividad que, por ejemplo, las armas de largo alcance. Entonces, hace 20, 30 años atrás se usaba un tipo de fusil, el 7.62, que la ojiva era mucho más, digámoslo, mucho más destructiva en las personas. Entonces, en los conflictos no se trata ni mucho menos de acabar con el enemigo, sino minimizar la fuerza del enemigo. Entonces, se cambia un fusil 7.62 a un fusil 5.56, que la ojiva es mucho más pequeña y habla que lesiona, pero que tiene más posibilidades de vida. Entonces, por darles un ejemplo, este derecho internacional humanitario lo que busca es mitigar un poco las muertes, los lesionados, los heridos de ese conflicto en el que existe. ¿Ok? Protección del personal no participante en las hostilidades, prohibición de atacar heridos y rendidos, limitaciones en los métodos y medios de guerra. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con limitaciones en métodos y medios de guerra? Hace un tiempo atrás se utilizaban, por ejemplo, la Fuerza Aérea utilizaba las bombas de racimo. Cuando vemos películas, por ejemplo, las de Rambo y toda cuestión, que era que los aviones de la Fuerza Aérea lanzaban una cantidad de misiles que explotaban de forma secuencial y lógicamente acababa con el medio ambiente, acababa con personas civiles, acababa lógicamente con municipios, con locaciones. Ese tipo de armamento lógicamente se fue controlando para que hiciera menos daño. Entonces, es muy importante tener estas consideraciones sobre humanizar la guerra, y eso trata el derecho internacional humanitario. Una cosa son derechos humanos y derecho internacional humanitario. El emblema, los distintivos, entonces la protección de heridos, enfermos y el personal sanitario. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que son muchas veces los mediadores, los que negocian, y ellos fueron los que comenzaron con todo este tema de los protocolos de Ginebra. Entonces, esos protocolos lo que buscan es humanizar la guerra. Entonces, si nosotros vemos en algún momento emblemas distintivos como los de la Cruz Roja Internacional, vemos distintivos también como entidades como las personerías
las procuradurías, todo ese tipo de emblemas, de personas que en algún momento, inclusive la misma iglesia ha entrado a negociar muchas veces con el tema, y mira cómo está ocurriendo a nivel internacional, que esas entidades, lo que son de socorro, no hacen parte de ninguna y no tienen de pronto ideología ni política de ninguna forma. Entonces, el emblema, los distintivos son muy importantes siempre respetar, lógicamente, a esas entidades. Protección de combatientes capturados y personas civiles. Entonces, eso es lo que busca el derecho internacional humanitario. ¿Qué más nos dice el derecho internacional humanitario? Durante el conflicto armado, personal de operaciones de seguridad, ojo, ya estamos hablando de nuestro personal de la vigilancia, normalmente se considera civil bajo el derecho internacional humanitario, es decir, no son parte del conflicto, son civiles. Por lo tanto, no puede ser objeto de ataque directo a menos y durante el tiempo que participen directamente en las hostilidades. Es decir, en algún momento, alguna de las fuerzas que están en conflicto tratará de utilizar al personal de la vigilancia y seguridad privada. Lo importante es tratar de que ellos no se involucren en estas situaciones. De igual forma, el personal de operaciones de seguridad no puede atacar a fuerzas enemigas armadas ni defender un objetivo militar contra un ataque por parte del enemigo. Claro está que sin perder la protección que tienen como civiles. Entonces, es muy importante también las situaciones de desorden público donde estamos brindando esos servicios. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos y consideraciones frente a esta norma. El documento de Montrose. El documento de Montrose sobre las empresas militares y de seguridad privada, porque veo que cuando hicimos la primera evaluación, veo que no conocían este documento, es muy importante mencionarlo. Entonces, reafirma las obligaciones existentes de los estados. Ojo con este tema, este documento no es vinculante, pero sí es muy importante. En virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, y el derecho de los derechos humanos en relación con las actividades de las empresas militares y de seguridad privada. Mire cómo es la sigla, EMCP, en situaciones de conflicto armado. Este documento de Montrose lo que hace es regular lo que son las empresas militares. Y ya les di varias empresas, ya les di varios ejemplos. Un ejemplo de esta situación es lo que ocurre, por ejemplo, en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes, para la protección de todo lo que es la extracción petrolera, tanto en el lugar de extracción como la parte de transporte, generalmente, inclusive, hemos tenido colombianos trabajando en esas empresas militares. Entonces, esas empresas militares lo que deben es apropiar esta norma, buscar certificarse en esta norma. Y para el caso colombiano, lo que son los departamentos de seguridad. Lo más cercano serían los departamentos de seguridad, lo cual, lógicamente, es controlado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pero esta norma me permite generar mayor niveles de criterios de calidad. Entonces, tener criterios en el marco de lo que les decía yo sobre el uso de la fuerza. ¿Cuándo usamos esa fuerza? ¿Cuáles son las contemplaciones realmente para que la fuerza sea equilibrada? Eso lo vamos a ver en este curso. Y esta norma, el documento de Montrose, es muy importante para buscar que nuestras empresas de seguridad privada, lógicamente, mejoren cada día frente a estos temas. El documento de Montrose se finalizó en el 2008 como resultado de una iniciativa conjunta lanzada por Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. El documento busca proporcionar orientación sobre la base del derecho internacional existente, que no es un tratado legalmente vinculante. Para convertirse en partícipes del documento de Montrose, los estados y las organizaciones internacionales simplemente necesitan comunicar su apoyo al documento de Montrose al Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. Colombia hasta ahorita no lo ha hecho. Pero, qué importante, personas que me están escuchando en este momento, es que si usted tiene una empresa de vigilancia de seguridad privada y usted tiene la certificación por un ente acreditador sobre esta norma, que en Colombia las tenemos, entonces va a demostrar usted capacidad de contratar. Y organizaciones internacionales y muchas embajadas que quieren que esos servicios
sean prestados por la empresa de seguridad, buscan esta certificación. Y esta certificación, como la 18788, pues lógicamente recoge todo lo que es el documento de Monsoros. Entonces, qué importante es conocer este documento en su máxima expresión. Y mirar qué obliga a los estados, qué tiene establecido para esas estructuras, como decía, empresas militares y departamentos de seguridad privada. Entonces, qué importante este documento cuando obliga a los estados a vincularse para que no haya vulneración de derechos humanos. El ICOG, Código Internacional de Conducta de los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. Entonces, miren la sigla, ICOG, Código Internacional de Conducta. Entonces, el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, el ICOG, si miramos, por ejemplo, este sale, el Montreux, sale en el 2008. Y es un tema para los estados. El ICOG sale en el 2010. El Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del ICOG? Del código. Operar de acuerdo con el código, primer aspecto. Operar de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, estándares corporativos de conducta comercial. Entonces ya no solamente nos metemos con el tema, lógicamente, de lo que es constitución política, código penal, código de procedimiento penal, todo lo que tiene que ver con las normas que regulan lo que es la vigilancia y la seguridad privada en Colombia, sino que también aplica estándares corporativos de conducta comercial. Entonces, no lo mismo prestar un servicio a un tema de un aeropuerto, a un tema de una marina. Entonces, la parte comercial tiene establecimientos y lineamientos muy específicos. Operar de una manera que reconozca y apoye el Estado de Derecho, respeta los derechos humanos y protege los intereses de sus clientes. Como lo hablamos en un momento, partes interesadas. Busca un equilibrio entre esas partes interesadas y lo que tiene que ver con las necesidades del cliente. Entonces tenemos una mina, voy a darles un mejor ejemplo. Una mina de extracción puede ser de carbón, puede ser de esmeraldas, puede ser cualquier tipo minero. Ustedes saben que en Colombia tenemos una situación bastante grande, porque tenemos los mineros y tenemos superempresas que sacan lógicamente y pagan los derechos, pero afectan a las comunidades alrededor. Entonces tenemos que hablar de una norma, que es la de responsabilidad social y empresarial. Y aquí, con la 18788, establece también, venga, esas comunidades, ¿a qué nos vamos a comprometer con ellos? Y esto es lo bonito de las ISO, que se articulan unas cosas con otras. Entonces, ¿qué hay que emprender sobre ese tema? Vamos a afectar el medio ambiente, vamos a afectar a esas comunidades, ¿cómo los vamos a reconocer o cómo los vamos a indemnizar frente a esa afectación que están teniendo? Y eso es lo que permite esa norma, que usted tenga mayores niveles de competitividad, mayores niveles de calidad, mayores niveles del cumplimiento de los derechos humanos y que no se quede en letra muerta. Tomar medidas para establecer y mantener un marco de gobernanza interno eficaz, disuade, monitorea, informa y aborda los impactos adversos. Cuando hablamos de gestión del riesgo, siempre es fundamental, y todas las personas que me escuchan en un momento dado que están lógicamente con positiva, y hablamos de cómo hacemos la gestión del riesgo. Entonces, la gestión del riesgo siempre lo tenemos que prever en el marco de varias normas. Yo voy a hablarles de dos. Una es la ISO 31000, que debemos identificar riesgos, identificarlos, analizarlos y evaluarlos. Pero tenemos la GTC 45. La GTC 45 habla de 7 grandes peligros. Entonces habla de peligro físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico o biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales.
Entonces, ahí tenemos la gran estructura de peligros. Y por ejemplo, miramos el de peligro de condiciones de seguridad. Entonces, en condiciones de seguridad vemos ¿cuál? Peligro público. Entonces, en peligro público podemos ver que están atentados terroristas. Y atentados terroristas podemos mirar un secuestro de instalaciones, voladura del oleoducto. Podemos mirar también un hostigamiento. Podemos mirar lo que es atracos. Atracos a la empresa, atracos a los vehículos por la vía. Podemos mirar las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, el peligro realmente es la fuente, situación o acto que puede afectar la vida de las personas que trabajamos. Pero cuando hablamos de riesgo, hablamos no solamente de eso, sino hablamos ese peligro lo percibimos, porque los peligros los percibimos con todos los sentidos. Entonces, cuando vimos un químico, un químico es peligroso, ¿cierto? Pero está bien tapado, tiene su señalética, sabemos cuáles son los daños, entonces sabemos cómo lo transportamos. Pero miremoslo un poco más complejo. ¿Cuál sería la fuente, situación o acto del peligro en peligro público? Entonces, es el hurto, el atraco, el sitio, que el sitio me genera una amenaza porque tengo que pasar por ahí, y ese sitio, ahí las estructuras criminales han pasado ya, y las estructuras criminales, los GAO, grupos armados organizados, han puesto en épocas anteriores explosivos. Entonces, yo soy una empresa, un departamento de seguridad que le presto seguridad a esa empresa de hidrocarburos, y vamos a pasar por ahí carrotanques con insumos o vamos a llevar el producto. Entonces, ese sitio me genera que una amenaza. Entonces, ¿cómo mitigamos esa amenaza? Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad e impacto. Probabilidad e impacto. ¿Qué tanta probabilidad tengo de que se me materialice ese riesgo? Entonces, es importante conocer cómo logro mitigar el riesgo y tenemos un buen sistema de gestión del riesgo para poder mitigar todos los hechos que se me pueden presentar. Entonces, proporcionar un medio para resolver acusaciones de actividades que violen cualquier ley nacional e internacional. Entonces, todo lo que yo haga en mi operación no puede, y acá no es volverse Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, tenemos que siempre estar velando que cualquier actividad tenga una muy buena gestión del riesgo, contemplando los derechos humanos. Frente al último punto de este punto del ICOP, cooperar de buena fe con autoridades que ejercen jurisdicción adecuada, respeto e investigaciones de violaciones de derecho penal y derecho internacional humanitario. Entonces veamos cómo se va evolucionando la normatividad internacional frente a este tema de la vigilancia y seguridad privada. Guías de principios rectores sobre las empresas de derechos humanos y Naciones Unidas. ¿De qué año es? Del 2011 también. Entonces, la guía de principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas habla de tres grandes aspectos. Proteger, respetar y remediar. Miren que el énfasis de lo que hemos visto acá con estas tres normas, lo que es, habla todo el tiempo de estar protegiendo derechos humanos, de respetar, apropiarlos, entenderlo, entrenarnos en eso. Pero también si en algún momento se vulneraron derechos humanos, ¿cómo vamos a remediar? Y mire que acá tenemos estos tres conceptos. Derechos humanos, proteger. Es el deber del Estado proteger, es el deber del Estado proteger mediante política, reglamentación y justicia. Entonces, cuando hablamos de políticas, tenemos suficiente normatividad. Hay una política de Estado, está en el plan nacional de desarrollo, las políticas en el marco de estos 4 años frente al tema de los derechos humanos y especialmente para la protección de las personas que en algún momento no volverlas a revictimizar. Claro que lo hay. Y Colombia ya ha venido haciendo un tránsito hace muchos años. El tema de la vigilancia y seguridad privada en Colombia considero que es un tema que ha evolucionado bastante. Reglamentación tenemos bastante. Entre esas está esta norma,
la 18788. Y justicia, que la empresa o alguno de sus trabajadores incumple todo el tema de derechos humanos, puede ser investigado, debido proceso, y lógicamente debe ser en su momento, deberá pues pagar por lo que hizo, ya sea de forma administrativa, de forma inclusive en un momento dado hasta dar cárcel. Por eso es que hay que tratar por todos los medios de estar dando no solamente capacitación, sino entrenamiento, que entiendan cómo se vulneran derechos humanos cuando ya estamos en operación. Respetar. Es responsabilidad de las empresas actuar con debida diligencia para evitar impactos. Cuando hablamos de impactos es por alguna situación en una confrontación con un grupo delincuencial donde nuestro personal de vigilancia y seguridad privada usó la fuerza y digamos, esa persona, ese delincuente, ese criminal, que trató de vulnerar también la seguridad de nuestro personal, que trató de afectar su vida, su integridad, y salió lesionado el bandido, discúlpenme la palabra así tan peyorativamente, pero lógicamente él es marco de derechos humanos. Tenemos que prestarle los primeros auxilios a esa persona que se lesionó, porque en ese momento ya el riesgo se mitigó. Entonces ya dejamos de verlo porque la persona lo tenemos desarmada, lo tenemos herido y lesionado, entonces tenemos que, y eso es lo que muchas veces se ha fallado en el país. Cuando hubo en ese momento ese intercambio lógicamente de violencia, ese uso de la fuerza, entonces esa afectación a la vida, a la integridad de esa persona, a su salud, ya logramos mitigar el riesgo. Entonces tenemos que brindarle en el marco de los derechos humanos los primeros auxilios, transportarlo y reportarlo y hacer seguimiento. Y eso tiene que estar muy bien documentado. Hacer frente a las consecuencias negativas cuando tengan lugar. Y eso hablamos del respetar. Remediar. El acceso o reparación debe ser efectivo para las víctimas y de tipo judicial y no judicial. Por ejemplo, hoy tenemos en Colombia lo que es la Justicia Especial para la Paz. Y esa Justicia Especial para la Paz, que no solamente es para las estructuras como las FARC cuando se desmovilizaron, sino que también para personas que son, por ejemplo, del aparato del Estado. Entonces, hablamos del ejército, las desapariciones forzadas, los falsos positivos, la Policía Nacional, también con las mismas situaciones, cuando trabajaron con estructuras como las autodefensas de Colombia, las autodefensas unidas de Colombia, grupos paramilitares, más bien. Entonces, tienen que entrar a un proceso judicial y no judicial, y la JEP permite eso. Cómo reparar a esas víctimas, que debe ser en el fondo lo que se quiere resarcir esa situación que afectó a esos ciudadanos. Y tenemos muchos pueblos y los seguimos teniendo. Entonces, ¿cómo la empresa de seguridad, la empresa de vigilancia y seguridad privada, cómo puede estar manejando esas circunstancias y situaciones tan complejas sin dejarse afectar? Esta norma, que la vamos a desarrollar en los otros 9 capítulos, en cada uno de sus capítulos, nos va a enseñar cómo. Entonces, quería darles hoy un contexto general de lo que es esta norma, cómo se maneja y cuáles son las normas y hacia qué se encamina. Entonces, para ir culminando, aspectos fundamentales para tener en cuenta, como ese resumen. Primero que todo, que eso es un sistema de gestión integral. Y ese sistema de gestión integral tiene 3 componentes. Tiene un talento humano con competencias que desarrolla procesos y procedimientos orientados hacia esa estrategia. Entonces, la estrategia de la empresa de seguridad privada es poder crecer. Y esta norma, que hace un énfasis en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, y que aplica una normatividad internacional como es el documento de Montreux, el ICOC, lo que es la guía de principios rectores, nos permite, lógicamente, buscar, primero, mejores estándares de calidad. Segundo, hacer lograr capacitar y entrenar y formar a nuestros vigilantes de una forma mucho más profesional. Que podamos entender que los conflictos armados existen y que tenemos que saber manejar situaciones en el marco de esos conflictos. Y que esta norma nos permite dar unos lineamientos, unas guías que nos permite ser mucho más profesionales y entender y comprender. Y que el énfasis en esto es gestión del riesgo y manejo de normatividad en derechos humanos.
Entonces, gestión de riesgo, conocer cuáles son los peligros, cómo lo gestionamos y cómo mitigamos esos riesgos. Y dos, el derechos humanos, derecho internacional humanitario, documento de Montreux, ICOX y la guía de principios. ¿Ok? Entonces ya con eso vamos terminando, lógicamente, nuestra disertación del día de hoy. Espero que les haya gustado y que eso es un abrebocas de lo que vamos a poder aprender con esta norma y espero que me sigan acompañando en las otras 9 sesiones. Entonces, es alguna normatividad que hemos visto el día de hoy, que es la norma técnica, lógicamente, la 1888, y hay algunos estudios ya desarrollados que podemos ver en el repositorio, por ejemplo, de la Universidad Militar, se encuentra mucho material sobre este tema, ¿ok? Angélica, ¿cómo vamos? ¿Ya que nos volvemos a reevaluar? Claro que sí, doctor. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Cuál es el propósito principal de la NTC 18788 en el sector de la vigilancia privada? A. Cumplir con regulaciones locales. B. Promover la prevención del riesgo. C. Establecer operaciones militares. D. Desarrollar estrategias publicitarias. Vamos a dar unos segundos para que nuestros asistentes seleccionen la respuesta que consideran correcta. Dice A, cumplir con regulaciones locales 9%, B, promover la prevención del riesgo 79%, C, establecer operaciones militares 7% y D, desarrollar estrategias publicitarias 5%. ¿Cómo nos fue con esa, doctor? Excelente, Angélica. En la primera evaluación inicial tuvieron un 69% y logramos subir a 79%, es decir, 10 punticos porcentuales. Aprendimos un poquito más ya terminando. Ok, súper, sigamos con la segunda. Bueno, vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Cuáles son dos referencias normativas que influyen en la NTC 18788? A. Derechos civiles y políticos. B. El Código Penal y la Constitución. C. El Montreux Document y Código Internacional de Conducta. D. Derechos humanos y obligaciones tributarias. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta de nuestro sondeo final. Dice A. Derechos civiles y políticos 12%. B. El Código Penal y la Constitución 28%. C. El Montreux Document y Código Internacional de Conducta 31%. D. Derechos humanos y obligaciones tributarias 29%. ¿Qué tal esas respuestas, doctor? Mejoramos porque realmente la respuesta es la C, lo que es el documento de Montreux y el COC o Código de Conducta. Subimos de 16 al 31%. ¿Ok? Y lógicamente habían preguntitas como, uy, ¿será esta? ¿Será no? ¿Derechos humanos y temas tributarios? No. El documento, la 18788, tiene un énfasis especialmente en estas tres normas internacionales. El documento de Montreux, la guía de principios éticos y el ICOC son los que nos permiten en algún momento se desarrolle esta norma de tipo internacional. Entonces, importante, si queremos realmente poder lograr adquirir servicios, como lo decía yo, con embajadas, con entidades internacionales, muy importante la certificación, ya que la certificación de la 18788 nos permite apropiar esta normatividad internacional como la que acabamos de ver. Muchas gracias. Sigamos con la otra. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos entonces con nuestra última pregunta. ¿Cuál es el propósito de la capacitación en la NTC 18788? A. Mejorar la imagen de la empresa. B. Cumplir con trámites burocráticos. C. Prevenir riesgos y promover conductas éticas. D. Aumentar la rotación de empleados. Vamos a conocer el resultado de esta última pregunta. Dice A. Mejorar la imagen de la empresa 3%. B. Cumplir con trámites burocráticos 2%. C. Prevenir riesgos y promover conductas éticas 95%. D. Aumentar la rotación de empleados 0%. ¿Cómo nos fue con esto? Sí, la respuesta es la C, prevención de riesgos. Y subimos a un 95%, de 85% a 95%. La respuesta es la C, súper. Entonces, que les haya quedado entendidos a todos que prevenir riesgos, hacer gestión de riesgos y el tema normativo de derechos humanos y las tres normas que ya mencionamos es el fin último de esta norma. Creo que logramos una muy buena
apropiación de información. Entonces, Angélica, muchas gracias a ti. Doctor, vamos a hacer unas preguntitas que nos hacen acá en el chat. Dice el Damaris Largo. Hago una pregunta. Últimamente uno encuentra un ladrón en la casa y defiende su vida. Dicen que es su culpa. No, pues no le alcanzó a hacer completa. No, no hay problema, pero Dice entiendo cuál es Claudia, el fin. dice Bueno, Claudia Victoria, Carlos, muchas gracias. En realidad es un abrebocas que me deja súper interesada en este tema. Mil gracias por compartir tus valiosos conocimientos. Así es, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. ok, súper. Qué chévere que, Claudia, muchas gracias por tu comentario. Y Adameris, bueno, ya para terminar. Hay un tema que llama la ausencia de responsabilidad. La ausencia de responsabilidad, que lo vamos a ver en una de estas clases, para que me sigan acompañando, por favor, e inviten a todas las personas que queramos aprender un poquitico sobre, en este caso, la norma 18788, pero también sobre un tema de peligro público y cómo realmente podemos mitigarlo, porque todo esto está asociado. Además, que acá también tenemos la comunidad de peligro público, para que también la acompañen y aprendamos sobre cómo prevenir todas las situaciones de criminalidad que tanto azotan a nuestro país. Pero entonces, en el marco, ¿qué pasa cuando un ladrón se mete a mi casa? Entonces está cómo se genera, y si yo tengo que en un momento defenderme, porque están vulnerando mi derecho. ¿Cuál es el derecho? De todos son muy importantes, pero el derecho a la vida, artículo 11 de la Constitución Política y mencionado por la Carta de Naciones Unidas, derechos humanos, la vida, la protección de la vida. Y cuando estoy en mi casa, en mi hogar, lugar donde me siento seguro y se me meten los ladrones, entonces puedo usar la legítima defensa. La legítima defensa. Y eso se llama ausencia de responsabilidad. Entonces, la legítima defensa tiene varias características. La primera, que sea un peligro inminente. Entonces, que mi vida esté en peligro. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo veo un ladrón, el tipo se mete, en un momento a otro, la oportunidad, le pego con una olla. Y discúlpeme la palabra, le genera un trauma craneoencefálico. Voy a decirlo en palabras castizas. Lo descalabré. Discúlpeme la palabra. Es legítima defensa totalmente. En un caso de una violación, el tipo, el victimario tiene un cuchillo y la víctima en un momento se logra defender, le quita el cuchillo y con eso mismo hiere al victimario. Eso es legítima defensa. Hay que mirar la proporcionalidad, que es lo que muchas veces se falla. Pero la ausencia de responsabilidad es el marco de la legítima defensa de cuando yo estoy protegiendo un derecho mío o ajeno, como por decir algo, un familiar, como decir algo, una persona que quiero, o hasta un amigo, un compañero. Entonces, ¿se acuerdan? Voy a darles un ejemplo. ¿Se acuerdan del médico que en un puente 3 atracadores y él se defiende y tiene su arma con papeles, con todo, y, digamos, les afecta la vida, lastimosamente son vidas humanas? Eso es legítima defensa. Entonces, no tengan, yo creo que la mejor acción de legítima defensa siempre es cuando estamos en nuestro hogar y se nos meten a nuestro hogar. Que es una persona que no conozco y está en riesgo mi vida, mi derecho legítimo, que es de protegerme, eso se llama legítima defensa. Entonces, ese es el aspecto donde mejor se puede demostrar legítima defensa cuando estoy en un hogar y se me meten a robar, a atracar o a hacer cualquier tipo de delito. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en las siguientes, lógicamente, en estas 9 capacitaciones que vamos a tener sobre este tema. ¿Listo? Te agradezco. Bueno, Creo que no tengo más preguntas. doctor, muchas gracias. Ok, entonces, ya con eso estamos terminando. Muchas gracias a todos. Un bendecido día. Los dejo acá con Angélica. Bueno, Bendiciones. muchas gracias. Entonces nos veremos en nuestra próxima sesión. De igual forma, queremos agradecerles a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa.
En este momento van a ver en pantalla un código QR que pueden escanear para que nos sigan. Entonces, el primer paso escanean el código, en el segundo le dan seguir y en el tercero ya pueden ver todas las acciones educativas que tenemos para ustedes y toda la información que Positiva Educa tiene a diario. También los invitamos a escanear el siguiente código, donde van a encontrar todas las comunidades de nuestras comunidades para que puedan acceder a las presentaciones y grabaciones de todas las acciones educativas que tenemos. Recuerden que el certificado de participación a este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.